Sí se le escucha, profesor. Listo, gracias. Ok, atención a la lista. Piero Luigi Benítez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. Miguel Humberto Cancho. Brenda Jazmín Capia. Presente, ingeniero. Cristian Homero Cardoso. Presente, ingeniero. Alexander Jonathan Chilet. Presente, profesor. Ángel Clement Chuquimantari. Moisés Adrián Córdoba Velázquez. Presente, profesor. Luis Gino Cravero. Ernesto Eduardo Cuadra Escudero. Presente, ingeniero. José Joaquín Alonso Díaz. Presente, profesor. Presente. Andrea Elías Santiago. Presente, profesor. Steve Aldair Espinosa. Mauricio Alexander Flores. Presente, profe, presente. Julio José Luis Geldres Ramírez. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Luis David González Machuca. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Dayana Nicole Guía Ochoa. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Brenda Sofía Guamaní Chávez. Presente, profesor. Wery Joel Inca Fernández. Presente, ingeniero. Ok. Franz Laura Schmidt. Giacomo Jorge Medina. Stephanie Katia Medrano. Tiene que decir presente. Stephanie Katia Medrano. Darling Nicole Mónago. Presente, ingeniero. Presente. Jorge Luis Neciosub Portocarrero. Arnold Fabricio Pareja. Presente, profesor. Presente. Rodrigo Martín Ramírez Alvarado. Presente, profesor. Gitler Soto Casio. Presente, ingeniero. Steven Yashin Tafur. Soto Casio. Presente, ingeniero. Ok, Steven Yashir Tafur. Richard Ferdín Torres. Presente, ingeniero. Gabriela Vilches Pavón. Presente, profe. Ok. Profesor, disculpe, Medrano, tuve un inconveniente con mi micrófono cuando me llamó. No sé si se me llegó a escuchar. No lo sé. Ok, ya, listo. ¿Quién más? Ok.
Ok, la sesión pasada, bueno, ya empezamos a hablar sobre seguridad vial, el tema de seguridad vial. Como les comenté, hay bastante material para que ustedes lean, ¿no? Acá lo que vamos a hacer es tratar más de explicar algunas cosas que son más las actividades en las sesiones que vamos a tener. Y hoy también lo que voy a explicar es, más adelante, voy a explicar un poco cómo va a ser la evaluación de desempeño. Les mandé un mensaje, ¿no? Indicando que deben formar grupos. ¿Okay? Entonces lo vamos a ver más adelante también. Ya todos me tienen que dar, solo uno de cada grupo me va a indicar, ahí voy a activar el chat para que me entreguen el nombre de cada grupo. ¿Okay? Los integrantes, nombre y apellido, para yo tenerlo y ponerlo en un Excel y saber exactamente cuáles son los grupos. Son grupos de 3, ¿ok? Básicamente es eso. Entonces, la clase pasada vimos el material de la clase, que es la clase 8.1, vamos a revisar 8.2 y vamos a empezar a ver lo del 9, que es bastante teoría, ¿ok? Y es bastante teoría. Lo que vamos a hacer es más enfocarnos en las cosas más prácticas. También voy a cargar una presentación de una conferencia que di hace tiempo, ¿okay? Que es para que ustedes la revisen, ¿okay? Y después vamos a hablar sobre la evaluación de desempeño, que es sobre la parte de seguridad vial, ¿ok? Espérense un momento, voy a compartir acá. Ok, la clase pasada vimos, bueno, todo lo que era accidentes, lo que era el término correcto, ¿no? Que era siniestro. ¿Cuál era el concepto de siniestro, se acuerdan? ¿A qué le llamábamos siniestro? ¿Cuál es la diferencia entre un accidente y un siniestro? Que es un imprevisto, ¿no? Que tenga que ver con el factor humano, y otro es una irresponsabilidad. Otra definición. ¿Cuál es la diferencia entre un accidente y un siniestro? El accidente es antes que pase y el siniestro es ya cuando pasó. Siniestro es cuando no, tampoco. cuando ¿Sí? no estás siguiendo las reglas, algo así. No, está claro en la presentación. ¿Han leído la presentación? El siniestro es todo aquello que se puede evitar. Pero Exacto, el accidente siniestro, no. Bueno, el accidente se debe tomar en cuenta que, a razón de que puede ser un factor del ser humano, ¿no? Que no se puede evitar. Exacto, son eventos, ¿no? Los eventos. Un siniestro es un evento
¿no? Que ocurre, ¿no? Que la ocurrencia de ese evento se puede evitar, ¿no? Son los siniestros, ¿no? Y los accidentes sí son eventos que ocurren de forma aleatoria y que uno no hay forma de cómo evitarlo, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, se considera son siniestros viales porque se pueden evitar, ¿no? Entonces, ahí dimos ejemplos de que, por ejemplo, ¿no? Si alguien maneja ebrio, bueno, y ocurre es un siniestro vial, es un siniestro porque se puede evitar si es que hay una especie de fiscalización o una conducta adecuada del conductor de no beber y manejar, por ejemplo. Y así hay varios ejemplos, ¿no? De ese tipo. ¿Ok? Entonces eso lo vimos. Esta presentación la cargué también para que ustedes la revisen, ¿no? Este es acerca de los datos, de cómo se colectan los datos, ¿no? Que ocurren en los incidentes o los siniestros viales. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco sobre los datos, ¿no? Esto ya lo deben ustedes haber leído, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta de lo que han leído, ¿no? ¿Y por qué son importantes los datos? ¿No? ¿Por qué creen que es importante obtener datos de los accidentes viales o en general, ¿no? De algún problema que existe? Para llevar un registro estadístico y de esta forma implementar mejores normativas. Correcto, sí, ¿no? Para llevar un registro, ¿sí? Un estadístico y para determinar patrones, ¿no? Patrones de lo que patrones que están ocurriendo. Por ejemplo, si ocurren, esta es una vía y vemos que por acá ocurre en esta zona, ¿no? Por esta zona ocurren varios accidentes. Entonces, si tenemos esos datos y lo tenemos georreferenciados, vamos a determinar esta zona, que posiblemente hay un problema, no lo sé, de algún tipo de intersección o algún tipo, ¿no? Acá en esta vía, que por qué están ocurriendo los accidentes. Y si tenemos estos datos y lo tenemos diferenciados en qué hora del día que ocurrió, qué tipo de accidentes fueron, si fueron choque frontal, choque lateral, etcétera, podríamos determinar cuáles son las posibles causas que tendrían, ¿no? Por ejemplo, si la mayoría de los choques son después de las 6 de la tarde, 7 de la noche, ¿cuál es una posible causa? Cansancio, profesor. ¿Sí, Luis? Un deficiente alumbrado público podría ser. Claro, iluminación, ¿no? Claro, entonces, ¿no? Ese es un patrón, ¿no? Iluminación, posiblemente, ¿no? Si tenemos datos, ¿no? Nosotros podemos determinar, ¿no? ¿Qué tipo de patrón es el patrón que maneja los accidentes que están ocurriendo y proveer soluciones, ¿no? Si tenemos esos datos, ¿no? Entonces, por eso es importante tener datos de los accidentes y colectarlo, ¿no? En cada accidente tener todos los registros, ¿no? Los datos son una muestra de la realidad que nos permite visibilizar el problema de los siniestros viales, ¿no? Y nos dice tomar decisiones adecuadas basadas en la evidencia, ¿no? Ahí tenemos evidencia y podemos proveer este tipo de soluciones basado en evidencia, basado en datos, ¿no? Trabajar en la prevención a nivel multisector y evaluar las medidas y las estrategias aplicadas para replicar, ¿no? Con resultados más óptimos, ¿no? Básicamente es, ¿no? Los datos, evaluar factores, determinar la magnitud, definir prioridades. Para eso nos sirven los datos, ¿no? No solo en accidentes, sino yo creo que en ingeniería siempre se necesita. Tenemos datos, nos sirve para determinar patrones, evaluar la problemática y basado en eso proveer soluciones. Esa es la idea, ¿no? Pues entonces los accidentes, ¿qué datos? ¿Dónde ocurren? Es decir, georreferenciado, ubicación, cómo ocurren, ¿no? ¿Qué tipo de accidentes, ¿no? ¿Cómo ocurren? Fueron, no sé, salida del camino del vehículo, un choque frontal, cómo ocurren, por qué ocurren, ¿no? ¿Cuál es la causa? Determinar quiénes son los involucrados o quiénes están involucrados. Puede estar el conductor,
¿no? O los dos conductores, si es vehículo-vehículo, si es que ha habido transeúntes, peatones involucrados, ¿no? Determinar los involucrados, ¿no? Y todo eso debería estar registrado en los datos, ¿no? En los datos. Ok, acá. Ya, entonces, entender las circunstancias también, ¿no? Ayuda a identificar aspectos que pueden ser atendidos por sistemas de prevención, importante para la planificación, identificar factores. En general, ¿no? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para determinar patrones, ¿no? ¿Cuáles son los patrones de los accidentes? Y en base a eso nosotros vamos a proveer soluciones, ¿no? También se puede, ¿no? Esos datos se pueden utilizar para determinar tasas, ¿no? Tasas de accidente, ¿ok? Tasas de accidente, ¿no? ¿Dónde se encuentran estos datos? ¿No? En los reportes policiales, en los hospitales, en las aseguradoras, en algunos informes de los observatorios nacionales de seguridad vial y en reportes internacionales, ¿ok? Normal, sí, les comenté que los que toman estos datos, ¿no? En la clase pasada, es la policía, ¿no? La policía es la capacitada para tomar estos datos. Entonces, si uno está haciendo un estudio de una vía, ¿no? Y quiere determinar los datos de accidentes de esta vía o este tramo, esta sección vial, debería acercarse a la comisaría, ¿no? Que pertenece a esta vía o la más cercana, deberían tener este tipo de datos. Deberían, posiblemente no los tengan también, ¿no? Ese es un problema no solo en Perú, ¿no? Es un problema que se tiene en varios países, ¿no? Que no se colecta bien los datos de accidentes. En los hospitales, las aseguradoras, ¿no? También tienen este tipo de datos, ¿no? ¿Quién toma los datos de los accidentes? Ya les comentamos que es la policía, ¿no? Responsable de tomar la información luego y de un accidente, ¿no? Caracteriza el evento impericia, la negligencia y la imprudencia, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza el evento? La impericia, que es la falta, ¿no? Es la falta de experiencia a realizar una maniobra, ¿no? Esto puede ocurrir, ¿no? Cuando son conductores que no tienen muy poca experiencia, ¿no? Todavía en conducir, ¿no? Y la impericia. Puede ser negligencia también, cuando hay falta de cuidado al realizar una maniobra, ¿no? Entonces uno está apurado y realiza una maniobra, ¿no? Por llegar rápido no sé, al trabajo y puede ocurrir un accidente, ¿no? Y la imprudencia es consciente de las normas, pero igual se realiza una maniobra, ¿no? Es imprudencia, por ejemplo, girar en U donde no se debe girar en U, donde tiene una señal de no girar en U, o girar, o a veces se ve casos, ¿no? Que toman un tramo en contra solo para tomar una calle en la dirección adecuada. Entonces, también puede haber imprudencia. Entonces, todos los datos se registran, ¿no? Una pregunta es si la policía está capacitada para la información y caracterizar el siniestro. Bueno, ¿no? Esta es una de las preguntas que las dejo para que averigüen. En general, la policía los pueden capacitar, los capacitan, pero sin embargo a veces la misma policía no le presta mucha atención, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben la importancia de estos datos, ¿no? La importancia de estos datos que sirve para, ¿no? A realizar estudios que puedan determinar soluciones, ¿no? Al problema de los siniestros viales, ¿no? Entonces, en muchos casos la policía puede estar capacitada, ¿no? Pero no le toma mucha importancia y no colectan la data de forma adecuada. Datos policiales también, ¿no? Los registros. Todo esto son formatos, ¿no? De cómo pueden colectar la data. ¿Ok? Registros de vehículo involucrado, de las personas, ¿no? Tener un formato único, ese es lo ideal, ¿no? Tener un formato único que por ejemplo, en Perú, que todo el Perú, toda la policía maneja un único formato y todos sean capacitados para el correcto llenado de esas fichas, ¿no? De esas fichas, ¿no? El problema de los datos es
ocurre en muchos países, ¿no? En la mayoría de países, ¿no? La policía muy pocas veces hace un llenado adecuado de las fichas, ¿no? Lo hacen, no piensan que no es su tarea, ¿no? Su tarea no es llenar este tipo de fichas y lo llenan de forma, no sé, apurada y a veces hay información que dejan de proveer en estas fichas. Pero es importante. Después hay datos de estadística, ¿no? Que no son relevantes. Este sí es importante. Indicadores, ¿no? Hay indicadores. Por ejemplo, hay un indicador que es el riesgo de tráfico, ¿ok? Y hay otro indicador que es el riesgo para la salud. Entonces, por ejemplo, el riesgo de tráfico mide hasta qué punto son seguros los desplazamientos en carreteras. Es un ratio entre muertos por cada 10.000 vehículos. Y el riesgo para la salud mide el riesgo personal, muy útil para comparar entre los países. Es decir, muertos por accidentes por cada 100.000 habitantes. Entonces, a ver, un momento. Vamos a hacer un ejemplo acá rápido. Vamos a hacer, a ver. Ok, ahí he puesto el texto, ¿no? De la pregunta. En una ciudad de 2,5 millones de habitantes, un parque automotor de 500.000 vehículos, han ocurrido 3.000 fallecidos en los últimos 3 años. Entonces, ¿cuál sería el riesgo de tráfico? ¿Cuál sería el riesgo de tráfico? ¿Y cuál sería el riesgo para la salud?
Ok, todos deberían responder. ¿Cuál es el riesgo de tráfico? Es sencillo, ¿no? Ok. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Quién, quién indica la respuesta correcta? Es, bueno, la 2, ¿no? La respuesta correcta es la 2, es 60, ¿no? ¿Cómo se obtiene, no? Si han ocurrido 3.000 fallecidos, ¿no? Entre el número del parque vehicular, son 500.000, hay 500.000 vehículos por cada 10.000 vehículos, ¿no? Esto de acá sale 60, ¿ok? ¿Y cuál sería, entonces, a ver, cuál es el riesgo para la salud? ¿Cuál es la tasa o el indicador de riesgo para la salud? Determínenlo. Ok, la respuesta igual es la 320, ¿no? ¿Cómo se calcula? Similar, es sencillo, ¿no? Son 3.000 fallecidos por accidentes de tránsito en los últimos 3 años. Algo a tener en cuenta es que siempre los estudios de seguridad vial utilizan data de los últimos 3 años. Ok, es lo que manda los estándares. Ok. En algunos casos lo pueden dividir esto entre 3, ¿no? Para que sea por año, pero normalmente los últimos 3 años se toma que es 3.000 accidentes fallecidos, ¿no? Que han ocurrido. Dividido esto entre 2,5 millones, ¿no? Por 100.000, ¿no? Les va a salir la respuesta, que es 120. Entonces, ¿no? En este caso la respuesta acá era 60 y acá es 120, ¿no? Son indicadores. Ahora, estos indicadores ustedes los podrían obtener, por ejemplo, por cada ciudad, por cada departamento, ¿no? Pero voy a compartir mi pantalla. ¿No? Entonces, por ejemplo, si nosotros
Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos al INEI, si ustedes van al INEI, ustedes van a encontrar estas tablas. Por ejemplo, de población, ¿no? Si ustedes van al INEI, van a encontrar también tablas, ¿no? Del parque vehicular estimado, ¿no? Tablas del parque vehicular estimado. Y también van a encontrar víctimas fatales, ¿no? Hasta el 2018. Víctimas fatales. Entonces, ustedes, es sencillo, ¿no? Ustedes en cada departamento, ustedes podrían obtener, ¿no? Por cada departamento, ustedes podrían tener el indicador del riesgo para la salud, ¿no? O el otro indicador, ¿no? Si ven, están viendo mi pantalla, ¿correcto? Aló. ¿Ven mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, profesor, se ve su pantalla. Ok, pensé que no. Pensé que estaba. Ya, entonces, ustedes pueden determinar ambos indicadores, ¿no? Tienen acá los fallecidos, ¿no? Por cada año, ¿no? Ustedes podrían determinar el indicador por cada año o de los últimos 3 años, ¿no? Como ha venido haciendo, o por cada año de Amazonas, Ancash, Apurímac, ¿no? Ambos indicadores, ¿ok? El riesgo para la salud y el riesgo para la persona, ¿no? Entonces, básicamente con el INEI ustedes podrían obtener ese tipo de indicadores sin ningún problema. A ver, vamos a compartir esto. Ok, entonces pueden obtener ambos indicadores, riesgo del tráfico y riesgo para la salud, ¿no? Ambos, basado con los datos del parque vehicular y con los datos de población y lo de los accidentes, ¿ok? Entonces, tengan en cuenta eso, que pueden obtener por cada departamento, o a nivel nacional, ¿no? También, ¿no? Entonces, esta es estadística. En esto lo vamos a pasar rápido. Son indicadores que ustedes mismos lo pueden obtener, ¿no? Bueno, esto ya lo he explicado, ¿no? Son los indicadores. Con todas esas data, ¿qué uno que puede hacer? Bueno, en estadística es mostrar esa data en diferentes gráficos, como de barra, circular, de líneas, ¿no? Así, este tipo de gráficos pueden ustedes, ¿no? Si tienen los datos, podrían graficar, ¿no? Diferentes gráficos con los datos. Distribución de los accidentes, ¿no? Y diferenciarlos, ¿no? Imprudencia por conductor, exceso de velocidad, ebriedad, diferentes gráficas, ¿no? Obtener estas gráficas es lo más sencillo, lo difícil es tener los datos, ¿no? Entonces, el tema es dónde obtenemos estos datos, ¿no? Cuáles son las fuentes para obtener, ¿no? Diagrama de Pareto. Actualmente todos estos gráficos con el Excel o con cualquier otro software de estadística lo pueden obtener muy rápido, ¿no? Fuentes primarias, ¿no? Importante tener en cuenta, ¿no? De dónde obtenemos estos datos. Fuentes primarias es, ¿no? Por los métodos de recolección, ¿no? Fuentes primarias son la policía que recolecta los datos. La variabilidad de las fuentes de los datos, codificar los datos pueden ser crucial para evitar confusiones, ¿no? Es por eso que se habló antes de tener un formato estándar, ¿no? Para las fuentes. Ustedes, por ejemplo, si ustedes quieren hacer un estudio, una pregunta, si ustedes tienen una carretera y quieren hacer un estudio de seguridad vial y determinar cuáles son los lugares donde han ocurrido accidentes en esta vía, ¿de dónde podrían obtener los datos? ¿Qué harían?
¿De dónde podrían obtener los datos? Del registro de las autoridades podría ser y de los personales de emergencia. Del registro, claro, o sea, es decir, tendrías que ir a las autoridades, bueno, en este caso sería que la policía, ¿no? Tendrías que ir a la comisaría más cercana, ¿no? ¿No? Y preguntar, ¿no? Ir a la comisaría más cercana, acá en esta zona, esta es la vía, ¿no? A la comisaría y preguntar qué datos, en dónde han ocurrido los accidentes, si tienen esa información, ¿no? Colectar esa data, ponerla, no sé, probablemente en un Excel, ver qué día ocurrió, a qué hora, ¿no? Qué tipo de causas fueron, ¿no? Y determinar posiblemente, ¿no? La ubicación, ¿no? En dónde fueron los accidentes, ¿no? Por dónde ocurrieron, a lo largo de esta vía, por dónde ocurrieron los accidentes. Y en base a eso, ir y verificar por qué estarían ocurriendo estos accidentes, ¿no? Entonces, ¿no? Tener estos datos, ¿no? Como fuentes, esa es una de las fuentes. ¿Qué otra fuente podría ser? Porque a veces van a la comisaría y no van a encontrar datos, o van a encontrar muy pocos datos. Podría ser de los datos de hospitales y de aseguradoras. Sí, más difícil todavía. La comisaría posiblemente tenga más datos. Si van a un hospital, no creo que ni siquiera los puedan atender, pero si los atienden va a ser bien difícil. Que tendrían que contrastar que los datos justo sean de un accidente en esta vía. En el hospital pueden llegar muchos accidentados, pero sí es una fuente. Otra fuente. Otra fuente que podría ser, ¿cómo podrían obtener? No, posiblemente, a veces es bien complicado porque no van a encontrar muchos datos y posiblemente de reportes de noticias o periódicos, ¿no? Que hayan reportado algún tipo de accidente en esta zona, ¿no? Entonces también podrían buscar información por ese lado, ¿ok? Bueno, este de acá. Bueno, acá te hablas de medir el riesgo y hemos visto la tasa del riesgo, ¿no? ¿Por qué creen que es importante medir el riesgo? ¿No? Uno mide el riesgo para saber cuáles son los puntos más críticos, ¿no? Que tienen más riesgo para plantear soluciones, ¿no? Básicamente es eso, para priorizar, ¿no? Para priorizar en dónde uno va a tener que intervenir, ¿no? Para eso es importante medir el riesgo. Medir el riesgo, reportes anuales, ¿no? Cuando uno mide el riesgo, determina en qué ubicaciones uno debería aplicar medidas y en ese caso reducir las tasas o los indicadores, ¿no? Los indicadores de riesgo. Entonces todo es ok, eso es importante, ¿no? Actualmente, bueno, ya con la tecnología, ¿no? Uno puede determinar, no solo determinar el accidente, sino ubicarlo, ¿no? Uno tiene datos de los accidentes a lo largo de una vía, ¿no? Y estos datos lo puede ubicar en sistemas GIS, ¿no? Si han escuchado los sistemas de información geográfica, ¿no? En el cual ustedes pueden ver los datos o los accidentes que han ocurrido en diferentes vías, ¿no? Como puntos, ¿no? En la vía. Vamos a ver si puedo entrar a una de esas plataformas. ¿Ok? Y eso que te sirve para hacer análisis ya de estadísticos, básicamente, pero a un nivel más avanzado, ¿no? Son análisis espaciales, se le llama,
¿no? O aplicar hasta estadística espacial, ¿no? Cuando se tiene la ubicación. ¿No? A veces, no tener, por ejemplo, en cada vía tener la ubicación, ¿no? Y si hacen un clic, ¿no? Determinar, ¿no? Por ejemplo, acá si el accidente fue serio, fue fatal, fue serio y acá side, ¿no? Bueno, en general, normalmente es leve, moderado y fatal, ¿no? Leve, moderado y fatal, ¿no? Entonces, en las plataformas de GIS uno puede ver visualmente la ubicación en donde ocurrió y también los clusters, ¿no? Es decir, dónde se acumulan más los accidentes, ¿no? Dónde se acumulan más los accidentes. ¿Y para qué sirve eso? ¿No? Para determinar zonas en las cuales uno necesita intervenir, ¿no? A veces uno tiene varias intersecciones, cientos de intersecciones, y no tiene el presupuesto para intervenir en todas las intersecciones. Entonces hay que priorizar. Y para priorizar uno tiene que tener conocimiento de cuáles son las más peligrosas y las menos peligrosas. Y donde uno va a intervenir son en las más peligrosas, las que tienen más riesgo de accidentes. En ese, ¿ok? Se puede hacer análisis espaciales, ¿ok? Análisis espaciales es un análisis, ¿no? En el cual se considera la ubicación, ¿no? En este caso del accidente, ¿no? Dentro del análisis, es decir, dentro de la, por ejemplo, de la regresión, ¿no? Actualmente hay regresiones espaciales también, ¿no? Esa es estadística avanzada, ¿no? Ustedes normalmente han visto la estadística, una regresión lineal, ¿no? Pueden tener variables, pero es lineal. Actualmente ya hay regresiones espaciales, ¿ok? Donde consideran la ubicación, ¿no? Longitud, latitud del punto, ¿no? Y la ubicación como una variable más, ¿no? Explicativa del accidente, ¿ok? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta. Esa es estadística más avanzada, ¿no? Pero sí hay ese tipo de estudios, ¿no? Se llaman estadística espacial o estadística, no, o le llaman econometría espacial, Spatial Econometrics, ¿ok? Econometría espacial también, ¿ok? Ese es un tema aparte, ¿no? Que ya con todo tipo de información se puede hacer diferente tipo de modelos, ¿ok? ¿No? Sí puede ubicar, ¿no? Como un mapa de calor donde se ubican la mayor cantidad de accidentes, por ejemplo, ¿no? Mapas de calor, de muertes, ¿no? Y gráficos. Pero de todo lo que hemos visto, lo más importante, lo más complicado es tener los datos, ¿no? Hay un observatorio, ¿no? Voy a mostrarlo acá, el Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Voy a compartir mi pantalla un momento. Ok, ahorita vamos a revisarlo. Bueno, con eso no. Voy a compartir mi pantalla para que vean lo que es. Voy a compartir mi pantalla para que vean lo que es lo del observatorio. Ahí ven mi pantalla, ¿correcto? El Observatorio Nacional de Seguridad Vial, bueno, es una entidad que colecta datos, ¿no? De accidentes, ¿no? De accidentes y también lo registra lo ubica, ¿no? Por departamento, por distrito, ¿no? Por ejemplo, me parece que de los últimos 30 días, total de accidentes 35, fallecidos 39, total lesionados 27, ¿no? Y acaba entregando diferente información, ¿no? Cada día, ¿no? ¿Cuál es la última? Del 19 de mayo, ¿no? Accidentes. Creo que ayer también ha habido un accidente fuerte, ayer, ¿no? 17 fallecidos, me parece. Entonces, acá es una fuente de información, ¿no? Una fuente de información, pueden visualizarlo, ¿no? La verdad que está bueno que se tenga ya, ¿no? Este tipo de plataforma. Le falta trabajar bastante todavía, pero está bien, ¿no? En otras ciudades, en Norteamérica se tiene mucha información, muchísima información de varios años, y así igual, hace un clic y puede determinar dónde fue el accidente, el detalle, atropello, fuga, características, fallecidos, lesionados,
hora del día, ¿no? Acá fue en la noche y así, ¿no? Puede tener mucha información. Entonces, está bueno. Acá hay algo importante ahora, tienen estos datos abiertos, ¿no? Ahora hay datos, ¿no? Que han colgado en Excel, que es interesante, está bien interesante esto, porque son del 2021, es ya un poco más actual ya, ¿no? Donde pueden tener información de accidentes que han ocurrido en ese año, ¿no? Que involucran peatones, ciclistas, o involucra alcohol, si han consumido alcohol, el conductor, la causa también está ahí. Está interesante, pueden revisar, ¿ok? Estos datos, ¿no? Si les interesa, si tienen algún tipo están realizando algún tipo de investigación en seguridad vial, posiblemente les ayude, ¿ok? Ese tipo de información, ¿ok? Básicamente es esto, ¿no? Revísenlo, lo voy a poner ahí, control C, en el chat, para que lo vean, lo revisen, ¿no? Este es en el periodo, cifra del periodo hasta del año 2022, ¿no? Se tiene, acá dice, 3.312 muertes, ¿no? En el periodo 2022, ¿no? En todo el Perú, ¿no? Imagínense cuánto es esto, entre 365 días, más o menos, ¿no? Vamos a ponerle que es como unos 9 fallecidos al día, ¿no? 9 fallecidos diarios por accidentes de tránsito, es bastante, ¿ok? Entonces, revisen este observatorio, que está interesante, ¿no? Siempre está para mejorar, pero está interesante, ¿no? Y acá pueden revisar siniestros, vehículos, ¿no? Revisen todo lo que tiene, lo que puedan acá, la información que se encuentra acá, ¿no? Que está interesante. ¿De qué año tienen? Acá tienen de 2018, 2021, 2021, 2022 y 2023 tienen. 2023 deben tener hasta este mes, supongo. Claro, ahí está. Entonces tienen ahí información, ¿ok? Ubicación, distrito, pueden ahí buscar, ¿no? Son unas tablas interactivas que pueden ahí buscar. Ok, hasta acá. ¿Alguna pregunta? Ok, entonces revisen, vamos a tomar un break de 10 minutos, yo voy a cargar a unos PDF para que lo lean, y regresamos en 10 minutos, 2:11, ¿ok?